Ahí está. Perfecto, entonces. Se nos cortó hoy la clase porque cortó internet, pero bueno, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Recuerden que nosotros estamos estudiando flujo sanguíneo cerebral y dentro de eso la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Habíamos visto ya dos factores que son el aumento de dióxido de carbono y aumento de protones en sangre, que aumento de dióxido de carbono y de protones, recuerden que me producen vasodilatación arterial y eso me va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Acuérdense que el flujo sanguíneo cerebral aumenta solamente hasta el doble de lo normal, o sea, lo normal era 750 a 900 mililitros por minuto, así que hasta 2 litros es lo máximo que puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral. El segundo factor que habíamos estudiado era la disminución del oxígeno en la sangre arterial, es decir, la hipoxemia, que también me va a provocar vasodilatación de las arterias cerebrales y aumento del flujo sanguíneo cerebral. Así que hasta ahora, la hipercamia, la acidosis y la hipoxemia me van a llevar a aumento del flujo sanguíneo cerebral. Justo se nos había cortado la clase, digamos, en la parte de presión arterial, que sería el tercer factor. Así que, fíjense, oxígeno, el factor más importante hasta ahora, aumento de dióxido de carbono y protón. En segundo lugar, disminución de oxígeno, que dijimos que no era tan potente como el aumento del dióxido de carbono y protón. Vamos a ver este tercer factor, que son los cambios de la presión arterial. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral se puede afectar tanto si disminuye como si aumenta la presión arterial. Este flujo sanguíneo cerebral va a estar autorregulado con mucha precisión, pero siempre de estos, dentro de estos rangos de presión arterial media que les puse acá, ¿no? Recordemos, la presión arterial media, su valor normal era de 93 milímetros de mercurio, si hacíamos el cálculo, ¿se acuerdan? 1/3 de la presión arterial sistólica, más 2/3 de la presión arterial diastólica me daba 93. Ahora, si la presión arterial media aumenta por encima de 93 o disminuye por debajo de 93, tiene que encontrarse dentro de estos rangos que les puse acá, dentro de 60 a 140 milímetros de mercurio, en una persona sana. Podría llegar a extenderse un poquito más hasta 180 si es que el paciente es hipertenso crónico, como que su cuerpo ya se acostumbró a esa presión, pero si no, no. Así que tengan en cuenta, si la presión arterial media es de 93, si aumenta, puede aumentar hasta 140 para que ocurra el mecanismo que les voy a explicar a continuación. Es decir, si aumenta la presión arterial media, recuerden que presión arterial era la fuerza que ejerce la sangre, que choca contra la pared de las arterias. Así que, si aumenta mucho la PAM, va a haber más sangre chocando contra las paredes de las arterias cerebrales. Estas arterias se van a distender. Esa distensión brusca, recuerden que me va a llevar a la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje en ese músculo liso arterial. Acá lo puse como receptores de distensión, recuerden que es lo mismo. Así que la distensión brusca de la arteriola me lleva a que se abren estos canales de calcio, entra calcio al músculo liso y se produce la vasoconstricción cerebral. Recuerden que vasoconstricción o disminución del radio, según la ley de Poiseuille, me aumenta la resistencia de los vasos sanguíneos cerebrales. Y si aumenta la resistencia, según la ley de Darcy, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Fíjense qué interesante. El flujo sanguíneo cerebral estaba alto porque aumentó la presión arterial. ¿Qué hicimos? Vasoconstricción para disminuir el flujo sanguíneo cerebral hasta que se normaliza. ¿Está? Tengan en cuenta entonces, si la presión aumenta, el flujo sanguíneo cerebral tiene que disminuir. Ahora, y acá es lo que no quiero que se confundan, si la presión aumenta por encima de 140 milímetros de mercurio, si la PAM aumenta por encima de 140, ya me salgo del rango de regulación. Entonces ya no hay más regulación y fíjense lo que pasa. No puedo bajar el flujo sanguíneo cerebral, sigue alto. O sea, es como que llego hasta acá. Si aumenta demasiado la PAM por encima de 140, el flujo sanguíneo está alto y va a seguir alto porque no hay esta autorregulación que sí ocurre dentro del rango que yo les conté. ¿Está? Así que tengan cuidado de eso. Así que la PAM de 93 puede aumentar hasta 140.
¿Ah? Y ahí voy a tener este mecanismo que les expliqué. Si está por encima de 140, ya no va a funcionar. Por eso el flujo sanguíneo cerebral va a seguir alto. ¿Está? Vamos para el otro lado. Si la presión arterial media disminuye por debajo de 93 hasta 60 milímetros de mercurio, va a pasar este mecanismo que les voy a contar ahora. Es decir, si disminuye la presión arterial media, lógicamente va a llegar menos sangre al cerebro, es decir, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Y va a pasar todo lo opuesto a lo que les conté recién, es decir, como no va a haber tanta sangre chocando contra las paredes arteriales, estas arterias, no se van a distender tanto, por lo tanto, no se van a activar los receptores de distensión del músculo liso, es decir, no se van a abrir estos canales de calcio, no va a entrar tanto calcio al músculo liso y no va a haber vasoconstricción cerebral. Por el contrario, va a haber vasodilatación, así que repasemos las leyes que vimos en cardio. Vasodilatación de las arterias cerebrales o aumento del radio, es lo mismo. Recuerden que según la ley de Poiseuille, si aumenta el radio, de manera inversamente proporcional, disminuyen las resistencias periféricas a nivel cerebral. Y si disminuyen las resistencias, según la ley de Darcy, fíjense cómo aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Miren, el flujo sanguíneo cerebral estaba bajo. ¿Qué hicimos? Vasodilatación para aumentarlo. Recuerden, ¿hasta cuánto puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral? Obviamente hasta normalizarse, pero si sigue aumentando, recuerden, hasta el doble de lo normal. Hasta ahí, más de eso no puede aumentar, porque es lo que se vio experimentalmente. Ahora, esto que yo les conté pasa dentro del rango de presión que yo les expliqué. O sea, si la presión baja, tiene que bajar hasta 60. ¿Qué pasa si la presión arterial del paciente, la PAM, está por debajo de 60? Va a pasar esto. Hasta acá no va a haber regulación. Entonces, si la presión arterial media del paciente está por debajo de 60, el flujo sanguíneo va a seguir bajo, porque no va a haber nada que lo pueda aumentar, ya que este mecanismo que les expliqué no va a funcionar. ¿Está? Así que eso es lo importante que tienen que recordar. Siempre que yo me maneje dentro de este rango de PAM, va a haber autorregulación. Si yo me paso o estoy muy por debajo de ese rango, no va a haber autorregulación. ¿Está? Eso es como lo más importante. Así que hasta ahora, si aumenta el dióxido de carbono, es decir, si hay hipercambio, hago vasodilatación arterial, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Si disminuye el oxígeno en sangre, o sea, si hay hipoxemia, hago vasodilatación arterial para aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Y lo mismo si baja la presión arterial, o sea, aumento de dióxido de carbono y protón, disminución de oxígeno y disminución de la PAM, me provocan vasodilatación cerebral y me aumenta el flujo sanguíneo cerebral. El único estímulo opuesto que teníamos era el aumento de la PAM. Recuerden que el aumento de la PAM me provoca vasoconstricción cerebral para disminuir el flujo sanguíneo cerebral. ¿Está? Eso fue lo que vimos. En realidad nos quedamos en la mitad, justo se cortó la clase, pero ahora lo vemos completo. ¿Está? Si ustedes miran esto, creo que ya les dije hoy a la mañana antes que se corte la clase, fíjense esto, sangre chocando contra la arteria, se distiende la arteria y esto provoca vasoconstricción. Este mecanismo, como ya les dije, ya lo habíamos visto antes. Lo vimos en cardio, cuando les hablé de reflejo miógeno, en justamente regulación del flujo sanguíneo en cualquier tejido, así lo habíamos dado. Dimos el músculo liso, les hablé del reflejo miógeno o estímulo mecánico. Dimos en cardio, cuando vimos la autorregulación del flujo sanguíneo en cualquier tejido, como por ejemplo acá. Dimos en renal, cuando vimos autorregulación renal, para regular el filtrado glomerular. Y fíjense, el cerebro también tiene este mecanismo. ¿Tá? Así que el reflejo miógeno, como pueden ver, forma parte de la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Y cuando baja la PAM, fíjense, no hay reflejo miógeno, por eso aumenta el flujo sanguíneo cerebral. ¿Está? ¿Cuál es la importancia de esta autorregulación? La autorregulación, fíjense que me va a proteger al cerebro de los cambios de presión arterial por cambios posturales, por ejemplo. Recuerden, ¿a qué me refiero con cambios posturales? Fíjense, yo ahora estoy sentada. ¿Qué pasa si yo estoy con el tórax vertical? ¿Qué pasa si yo me acuesto? Recuerden que ahí me va a subir
la presión arterial? Por aumento del retorno venoso. Entonces, si a mí me sube la presión arterial, fíjense, el flujo sanguíneo cerebral no va a subir, o sea, sube un ratito, pero enseguida la autorregulación lo vuelve a bajar para mantenerlo normal. Al revés, si yo estoy acostada, por ejemplo, y me paro de repente, recuerden que me va a bajar la presión arterial por disminución del retorno venoso. ¿Ya? Ahora, mi presión arterial me va a bajar el flujo sanguíneo cerebral un ratito nada más, solo un momento, porque enseguida se produce vasodilatación cerebral y me aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Así que fíjense cómo, a pesar de los cambios de posición, por ejemplo, nuestra irrigación cerebral se mantiene relativamente normal, ¿no? Por ejemplo, hay oclusiones arteriales. Imagínense que yo tenga acá una estenosis de la carótida, por ejemplo, la estenosis carotidia. Estenosis, recuerden que es la disminución anormal del radio de una arteria. Entonces, imagínense que yo tenga mi arteria un poco estenosada por una placa de ateroma. Obviamente, me va a llegar menos flujo sanguíneo cerebral o menos presión. Así que se puede activar este mecanismo para tratar de mantener una buena perfusión, una buena irrigación cerebral. Es muy importante porque recuerden, si la sangre llega con mucha presión, se pueden romper vasos sanguíneos. Si la sangre llega con muy baja presión, el paciente se puede desmayar o entrar en coma. Así que es importante mantener una buena irrigación cerebral. Por ejemplo, cuando aumenta mucho la presión intracraneal, o sea, ya vamos a estudiar en un rato, la presión del líquido cefalorraquídeo, también se va a activar este mecanismo. Cuando disminuye mucho el gasto cardíaco, también se puede activar este mecanismo. O sea, ante cambios muy bruscos de la presión, se trata siempre de mantener un buen flujo sanguíneo cerebral. Eso es como lo más importante. Así que, si se fijan en el Guyton, por ejemplo, esto es lo que van a encontrar si leen regulación del flujo sanguíneo cerebral. Aumento de oxígeno, aumento de dióxido de carbono, disminución de oxígeno y cambios de presión. Ahora, en el apunte del profe, además, me muestra una fórmula que me explica cuáles son los factores que me pueden afectar el flujo sanguíneo cerebral. Y me pone esta fórmula. Cuando yo les explique, van a ver que es lo mismo que estuvimos estudiando hace un ratito, pero visto desde otro punto de vista. Entonces, si ustedes recuerdan la ley de Darcy, que también la repasamos hoy a la mañana, flujo sanguíneo es igual a presión arterial media menos presión venosa central dividido resistencia periférica total. Ahora, si queremos traducir esto y aplicarlo a flujo sanguíneo cerebral, la ley de Darcy la vamos a modificar un poquito y me va a quedar algo así. Flujo sanguíneo cerebral va a ser igual a la presión de perfusión cerebral dividida la resistencia periférica o resistencia vascular cerebral. Fíjense que es lo mismo. A su vez, la presión de perfusión cerebral va a ser igual a la PAM, eso sí se mantiene, menos la PIC. La PIC ya vamos a estudiar en un rato, que es la presión intracraneal. Así que modifiqué un poquito la ley de Darcy para adaptarla solo a flujo sanguíneo cerebral, no a todo el flujo sanguíneo del organismo. Así que FSC ya saben que es flujo sanguíneo cerebral, es decir, el flujo sanguíneo que pasa por el encéfalo por minuto. Dijimos que el valor normal era de 750 a 900 mililitros por minuto. Como ven ahí, va a depender de dos factores. Uno de ellos, fíjense que es la presión de perfusión cerebral o PPC. ¿Qué sería la presión de perfusión cerebral? Vamos a decir que es la presión necesaria para perfundir o para irrigar al tejido nervioso para un buen funcionamiento metabólico, que es lo que dijimos hace un rato. A su vez, la presión de perfusión cerebral, fíjense que es una resta entre la presión arterial media, que recuerden que es un valor intermedio entre la presión arterial sistólica y la diastólica, y la presión intracraneal, que enseguida les cuento un poquito más. Es una resta entre esas dos. No voy a calcular con la presión venosa central porque eso sería en todo el cuerpo. Fíjense que tenemos la PAM, como les dije recién. Acuérdense que la presión, les comento, que la presión de perfusión cerebral el valor normal es de 80 a 100 milímetros de mercurio. ¿No?
En cuanto a la PAM, recuerden que la PAM es la presión arterial media. Dijimos que su valor normal, si tuvieran que poner un número exacto cuando dimos en cardio, era 93 milímetros de mercurio. Pero obviamente hay un rango que es de 75 a 105 milímetros de mercurio. ¿Está? Recuerden que de los dos factores que están acá, que son la PAM y la PIC, la PAM es la que principalmente me regula la presión de perfusión cerebral. ¿Está? El principal factor, porque recuerden que es la presión que hay en la aorta, y de ahí, desde la aorta, la sangre se va a ir por sus ramas y va a llegar al cerebro, obviamente. Después figura acá otro factor que forma parte de la presión de perfusión cerebral, que es la presión intracraneal. Ya la vamos a ver en un rato cuando estudiemos líquido cefalorraquídeo. Recuerden que la presión intracraneal es la presión ejercida por el líquido cefalorraquídeo sobre la bóveda craneal. ¿Ah? El valor normal es de 7 a 13 milímetros de mercurio. ¿Ah? Así que, básicamente, si hacemos una resta entre, no sé, 100 o 75 y 7 milímetros de mercurio, o entre 93 y 7, más o menos, por eso me da entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Fíjense otra cosa que ustedes pueden suponer de acá. Ustedes tienen que suponer, como ya sabemos por cardio, que la sangre siempre se mueve por gradiente. ¿Ah? Imagínense, si nosotros tenemos acá un vaso sanguíneo, como habíamos dibujado ya cuando dimos cardio. Si tenemos un vaso sanguíneo, la PAM va a estar acá, ¿no es cierto? ¿Está? El lugar de mayor presión o la presión de entrada. Y la PIC va a estar del otro lado. Recuerden que es el lugar de menor presión o la presión de salida. ¿Ah? Así que siempre el gradiente de presión, que es que estamos viendo acá, la ley de Ohm también me decía lo mismo. Fíjense que la sangre siempre se va a mover de un lugar de mayor a un lugar de menor presión. Como pueden ver, de los dos valores que estamos estudiando entre la PAM y la PIC, acuérdense que la PAM es más alta, fíjense, 75 a 105 milímetros de mercurio. Y la PIC, la presión intracraneal, es de 7 a 13, es muy baja. Por eso decimos que la PAM, si varía la presión arterial, es la que principalmente me va a regular el flujo sanguíneo cerebral. ¿Ah? Y fíjense, justamente es lo que habíamos visto. ¿Ven acá? ¿Ah? Me regula el flujo, principalmente la PAM. Y después dice resistencia vascular cerebral. Por favor, corrijan acá, UCS. Es resistencia vascular cerebral, como acá. Es lo mismo que decir resistencia periférica de los vasos sanguíneos cerebrales. Es exactamente lo mismo. Y eso es lo que estuvimos hablando de vasoconstricción y vasodilatación. Es decir, la resistencia vascular cerebral depende de la vasoconstricción o vasodilatación de las arterias que irrigan al sistema nervioso central. Así que, fíjense, en base a esta fórmula, ¿cuáles son los factores que me pueden, por ejemplo, aumentar el flujo sanguíneo cerebral? Tiene que ser o aumento de la presión de perfusión cerebral, porque es un valor que fíjense que afecta directamente, de manera directamente proporcional al flujo sanguíneo cerebral. Por otro lado, tengo la resistencia vascular cerebral, que tendrá que estar baja para que me aumente el flujo sanguíneo cerebral. ¿No? Al revés, yo quiero saber cuáles son los factores que me disminuyen el flujo sanguíneo cerebral. Y bueno, puedo pensar en esto. Puedo pensar, por ejemplo, en aumento, para que disminuya el flujo sanguíneo cerebral, tiene que haber disminución de la presión de perfusión cerebral. O, lo que es lo mismo, aumento de la resistencia vascular cerebral. ¿No? Recuerden, la presión de perfusión cerebral modifica de manera directamente proporcional al flujo sanguíneo, y la resistencia vascular o resistencia periférica cerebral de manera inversamente proporcional. Si se fijan, es lo que estuvimos estudiando hasta ahora, pero aplicándolo de una forma con este término. Así que yo les puse acá situaciones que me pueden afectar el flujo sanguíneo cerebral. Fíjense, causa de disminución del flujo sanguíneo cerebral. Lógicamente, disminución del flujo sanguíneo cerebral es lo mismo que decir isquemia cerebral. Si la isquemia ocurre durante 3 segundos, va a ocurrir el paciente va a tener un síncope, es decir, se va a desmayar.
va a tener un desmayo. Si la isquemia cerebral ocurre por 1 o 2 minutos, empieza a deteriorarse la función neuronal. Y si la isquemia cerebral se prolonga por 3 o 4 minutos o más, va a haber daño cerebral permanente. Es decir, cuanto más tiempo el paciente esté con poco oxígeno en el cerebro, o cuanto más tiempo dure la isquemia, más sistema nervioso se va a dañar, ¿tá? Y más secuelas va a tener el paciente si es que logro revivirlo. Ese va a ser el problema, ¿tá? Sí, ¿dónde hay que arreglar? Acá. Solamente, ¿vieron que acá dice resistencia vascular cerebral? Y acá, al lado, en vez de la C, puse una S, como si fuera sistémica. No, es la misma formulita, así que va acá, resistencia vascular cerebral. O sea, como este término, así tal cual. Ahí me equivoqué. De nada, de nada. Así que, ahora, ¿cuáles podrían ser causas de que disminuya el flujo sanguíneo cerebral? Hace un ratito dijimos, puede ser que esté disminuida la presión de perfusión cerebral, porque es directamente proporcional, o aumentada la resistencia vascular cerebral. Entonces, situaciones que me bajen la presión de perfusión cerebral. Por ejemplo, disminución de la PAM. Puede ser que el paciente tenga hipotensión arterial, puede ser que tenga aterosclerosis, y recuerden, la aterosclerosis me obstruye el vaso sanguíneo y llega menos sangre al cerebro. Puede ser estenosis carotidia, que justo yo les había comentado, ¿tá? Fíjense que ya lo dijimos al tema, miren acá. Si disminuye la presión arterial, fíjense, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. ¿Ven? Ahora, ¿qué puede hacer el organismo para corregir esto? ¿Tá? Fíjense que hacía vasodilatación y ahí lo corregí. Acá tenemos los dos factores que estamos explicando. La PAM me baja el flujo sanguíneo cerebral porque es directamente proporcional, pero el cuerpo lo corrige. ¿De qué manera? Modificando la resistencia y ahí aumenta el flujo sanguíneo. ¿Tá? Fíjense, es lo mismo que estamos diciendo acá. Puede ser, fíjense, recuerden que la presión de perfusión cerebral está baja, ¿no es cierto? Eso me baja el flujo sanguíneo. ¿Por qué podría estar baja la presión de perfusión cerebral? Como dijimos recién, por disminución de la PAM o, lo que es lo mismo, por aumento de la PIC, que eso también lo vamos a ver ahora. Fíjense que la PIC acá está restando a la PAM, así que si aumenta la PIC, eso me va a bajar la PAM en realidad y me va a bajar la presión de perfusión cerebral. Así que aumento de la PIC, o sea, aumento de la presión intracraniana, me estoy refiriendo a hipertensión endocraniana, que ya vamos a ver ahora. Puede ser que el paciente tenga un edema cerebral en la zona o hidrocefalia y que eso me está aumentando la presión del líquido cefalorraquídeo. Puede ser una meningitis, puede ser una hidrocefalia, que ya vamos a estudiar ahora esas patologías. ¿Tá? Por otro lado, dijimos que para que baje el flujo sanguíneo cerebral, tiene que estar aumentada la resistencia vascular cerebral, o sea, vasoconstricción de las arterias cerebrales, que eso ya vimos que puede ocurrir por aumento de oxígeno, que en realidad solamente si el paciente respira altas cantidades de oxígeno le puede llegar a pasar, disminución de dióxido de carbono, es decir, una hipocapnia, podría llegar a producir vasoconstricción arterial, o si no también la adrenalina y la noradrenalina. Así que causa de disminución del flujo sanguíneo cerebral según esta formulita de acá. Por disminución de la presión de perfusión cerebral, que a su vez puede ocurrir por disminución de la PAM o aumento de la PIC. Y disminución, aumento de la resistencia vascular cerebral, o sea, vasoconstricción. Y ahí pueden relacionar con la ley de Poiseuille, como ya estuvimos estudiando. Por otro lado, ¿qué situaciones me pueden aumentar el flujo sanguíneo cerebral? El problema es que si aumenta mucho el flujo sanguíneo cerebral, o sea, imagínense que la sangre está llegando con mucha fuerza a las arterias del cerebro y a los capilares cerebrales y los puede romper, ¿está? O si no, también puede romper un aneurisma que ya tiene el paciente en el cerebro. Recuerden que los aneurismas cerebrales son dilataciones anormales que hay en las arterias del cerebro. Algunos se pueden romper si la sangre llega con mucha presión al cerebro. ¿Cuáles pueden ser las causas entonces de que aumente el flujo sanguíneo cerebral? Según la formulita que vimos hace un rato, puede ser aumento
de la presión de perfusión cerebral, por ejemplo, por aumento de la PAM o por disminución de la PIC. Aumento de la PAM, un paciente hipertenso. ¿Se acuerdan cuando estudiamos paciente que tenía emergencia hipertensiva? La presión estaba tan alta que le podía dar una ACV. Esta podría ser la situación. Y causa de disminución de la PIC en realidad no hay, ¿no? Así que no. Les pongo por las dudas, pero no hay causas de eso. Y por último, puede ser que esté disminuida la resistencia vascular cerebral, o sea, debido a vasodilatación arterial. Hace un rato vimos que la disminución de oxígeno o hipoxemia, el aumento de dióxido de carbono o hipercamia, o acidosis si quieren poner, porque si aumenta dióxido de carbono eso puede llevar a acidosis. El óxido nítrico y el GAO también pueden producir vasodilatación. Entonces, si ustedes se fijan sin fórmula, fíjense que ya estudiamos el tema, ven acá, si aumenta la PAM, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. ¿Ven? Acá está. Si aumenta la PAM, ¿ven? Es una causa de aumento del flujo sanguíneo cerebral. Ahora, ¿cómo puede hacer el organismo para revertir esto? Hace vasoconstricción cerebral y logra bajar el flujo sanguíneo. ¿Está eso en lo que lo dimos? Sí. Fíjense, si yo hago vasoconstricción arterial, disminuye el flujo sanguíneo cerebral que estaba alto. ¿Tá? Al revés, dijimos que si disminuye la PAM, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. ¿Ven? Acá está. Disminuye la PAM, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cómo puede hacer el organismo para revertir esto? Hace vasodilatación cerebral y me aumenta el flujo sanguíneo cerebral. ¿Ven acá? Vasodilatación arterial. ¿Ah? O sea, está todo lo que vimos. El profe lo puso en forma de fórmulas nada más, pero es lo mismo que habíamos estudiado hace un rato. ¿Tá? Pero bueno, a él le gusta hablar de la presión de perfusión cerebral, así que lo dio en clase, en los videos que él les dejó. Yo le agregué a lo que siempre ya veníamos dando, le agregué esto que a él le gusta hablar, así que ténganlo en cuenta. ¿Tá? Fíjense que aparte de la regulación de la irrigación por parte del oxígeno, del dióxido de carbono y de la presión arterial, hay nervios que pueden inervar a los vasos sanguíneos cerebrales y que también pueden provocar vasodilatación o vasoconstricción. Así que lo vamos a agregar por las dudas. Los vasos sanguíneos cerebrales pueden estar inervados de manera extrínseca, de manera intrínseca o de manera sensorial. ¿Qué sería de manera extrínseca? Significa, por ejemplo, estoy hablando del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático, dentro del autónomo, libera noradrenalina y neuropéptido I, que producen vasoconstricción. Por eso les nombré acá, ¿ven? Noradrenalina y adrenalina también, si quieren, producen vasoconstricción. Y el sistema nervioso parasimpático, fíjense que libera óxido nítrico, acá yo les nombré, péptido intestinal vasoactivo y acetilcolina, que produce vasodilatación. Así que bueno, la principal regulación, como les dije, es por los gases, oxígeno, dióxido de carbono y también por la presión arterial. Pero podemos tener nervios que provocan vasoconstricción o vasodilatación. No es tan importante, pero bueno. Podemos tener una inervación intrínseca también de los vasos cerebrales. ¿Qué quiere decir? Que el propio sistema nervioso central, no recuerden que el extrínseco es periférico, el sistema nervioso autónomo es periférico. Ahora, el propio sistema nervioso central puede producir, liberar sustancias y producir vasodilatación o vasoconstricción. Por ejemplo, a nivel distal tenemos el locus ceruleus, es decir, el área cenicienta, el núcleo magno del rafe, el núcleo fastigio del cerebelo, el núcleo basal magnocelular. Fíjense, eso a nivel distal. A nivel local, la corteza cerebral, fíjense que pueden liberar estas sustancias. Óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo, acetilcolina, GABA, que por eso lo he nombrado acá, prostaglandina E2, que pueden provocar vasodilatación cerebral. ¿No? Y por último, inervación sensorial se refiere a un par craneal, que son las fibras del par craneal número 5, del trigémino, que liberan sustancia P y óxido nítrico, que provocan vasodilatación. Recuerden, el parasimpático, la inervación intrínseca y la inervación sensorial producen vasodilatación. Recordemos que la vasodilatación arterial, o sea, el aumento del radio,
según la ley de Poiseuille, me disminuye las resistencias, en este caso, vascular cerebrales. Y por lo tanto, me aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Por otro lado, el simpático, fíjense, que produce vasoconstricción de los vasos sanguíneos cerebrales. Al hacer vasoconstricción, acuérdense, según la ley de Poiseuille, si disminuye el radio, es decir, si hago vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular cerebral, y según esta ley de Darcy un poco modificada, si aumenta la resistencia, fíjense que disminuye el flujo sanguíneo cerebral. ¿Ah? Así que bueno, la verdad que los nervios, como les dije, no van a regular mucho el flujo, pero bueno, es un factor también. ¿Ah? Principalmente, como les dije, oxígeno, dióxido de carbono, segundo oxígeno, tercero la presión arterial. ¿Ah? Esto es pregunta de oral también, así que ténganlo en cuenta, lo de la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Lo de los nervios, si el profe les pregunta, le comentan. Si no, hasta acá, digamos, todo lo que hablamos hasta acá estaría bueno, hasta acá. ¿Ah? Si le pregunta inervación, bueno, le cuentan, no hay problema. Pero lo demás sí, son factores muy importantes. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar en un ratito de, por ejemplo, la presión intracraneal, que es importante. ¿No? Entonces, un tema bastante cortito, que era flujo sanguíneo cerebral. Otro tema bastante cortito, pero importante, es el líquido cefalorraquídeo. ¿Ah? Esto también el profe lo ha preguntado bastante, así que... este tema, les digo por las dudas si tienen el apunte impreso, este tema yo lo di por último el año pasado, ahora lo puse junto con flujo sanguíneo cerebral, así lo estudian ya en generalidades, pero es lo mismo, ¿está? Es lo mismo que ya dimos el año pasado. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora del líquido cefalorraquídeo, o LCR, como ustedes le quieran llamar. Para hablar del líquido cefalorraquídeo les comento algo. Nosotros estamos por ubicarnos ahora en el sistema nervioso central. Bueno, el peso total del sistema nervioso central, o sea, médula espinal, encéfalo inferior y encéfalo superior, más el líquido cefalorraquídeo, el peso total es de 1.600 a 1.700 mililitros, o sea, 1,6 a 1,7 litros, de los cuales la médula espinal, encéfalo inferior y encéfalo superior pesan 1.450 a 1.550 mililitros. O sea, es casi todo peso tejido nervioso. Pero 150 mililitros corresponden al líquido cefalorraquídeo. Así que, fíjense que el líquido cefalorraquídeo es muy poquito lo que me está bañando, digamos, todo el tejido nervioso. Así que de los 1.600 a 1.700 mililitros del sistema nervioso central, 150 corresponden a este líquido del que vamos a hablar ahora. Ya dijimos, hoy a la mañana, que se encuentra localizado en el espacio subaracnoide, es decir, entre la pía madre, recuerden que se encontraba cubriendo el tejido cerebral, y la aracnoides, que era la segunda meninge. Entre pía madre y aracnoides está este espacio. Acuérdense que entre las dos meninges, por las dudas, hay tabiques de tejido conectivo, cosa de que el espacio subaracnoideo se mantenga abierto, digamos. ¿Ah? Aparte en el espacio subaracnoideo, el líquido cefalorraquídeo están en las cisternas que rodean por fuera al encéfalo y a la médula espinal, y también en los ventrículos cerebrales. Ya vamos a ver enseguida. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? El líquido cefalorraquídeo está en el espacio subaracnoideo, entre pía madre y aracnoides. También lo vamos a encontrar, fíjense, yo tengo acá la calota craneal. Entre la calota, rodeando por fuera el tejido cerebral, las cisternas acá, por fuera también, por dentro de los ventrículos cerebrales, vamos a ver los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, el conducto del epéndimo, por fuera de la médula espinal. Imagínense, por todos esos lugares nosotros vamos a tener líquido cefalorraquídeo. ¿Está? O sea que básicamente el líquido está por dentro y por fuera del sistema nervioso. ¿Cuáles van a ser las funciones de este líquido cefalorraquídeo? Primero, amortiguar al encéfalo
dentro de la bóveda craneal, ya que el líquido, el encéfalo flota en el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué les digo esto? Resulta ser que el sistema nervioso, el tejido del sistema nervioso central es más, tiene menos densidad que el líquido cefalorraquídeo. Para que ustedes se acuerden de esto, quiero que piensen en, ¿se acuerdan cuando yo les hablé del agua, de la densidad del agua, y les dije que el hielo, el agua en estado sólido, tiene menos densidad que el agua, y que eso le permite flotar? El agua en estado líquido tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, y el hielo 0,9. Gracias a que el hielo tiene poca densidad, flota en el agua. Bueno, acá ocurre exactamente lo mismo. El tejido nervioso tiene menos densidad que el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto flota en ese líquido, y eso evita que golpee, que choque contra los huesos, contra la bóveda craneal o contra la columna vertebral. El líquido cefalorraquídeo también, otra de sus funciones que va a tener, es el mantenimiento del medio interno. ¿Por qué? Porque tiene una función metabólica, tiene nutrientes que va a servir para las neuronas, ya vamos a ver, tiene glucosa, tiene iones, tiene una función nutritiva e inmunológica también. Por ejemplo, función inmunológica ya vamos a ver que es porque si hay alguna bacteria o alguna sustancia extraña en el líquido se la puede drenar. Ahora vamos a ver el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Y después otra de las funciones que va a tener es que es una vía de eliminación de sustancias. Un dato importante para recordar es que el sistema nervioso central no tiene linfáticos. O sea, no tiene ganglios, no tiene capilares linfáticos como para drenar las partículas extrañas. Entonces, tenemos que buscar una manera de eliminar las sustancias de ese líquido, y también va a ser por el drenaje. Así que la función inmunológica y linfática es cuando estudiemos drenaje del líquido cefalorraquídeo, vamos a ver que esas sustancias extrañas pueden salir del líquido y volver a la sangre. En cuanto a las características del líquido cefalorraquídeo, valor normal dijimos que era de 150 mililitros. Va a tener un color transparente. Si nosotros ya vamos a estudiar ahora cómo se saca un poquito de líquido cefalorraquídeo para el estudio. Tiene un aspecto de cristal de roca. Lo que pasa es que nosotros por ahí nunca hemos visto un cristal de roca, pero ¿vieron cuando en las minas, vieron cuando se expulen las rocas que salen como los diamantes o algo así? Bueno, eso es cristal de roca, ¿no? Es como transparente, pero a su vez es brillante como un diamante, podríamos decir. No coagula, ¿no? Porque no tiene factores de coagulación, así que pongo un ejemplo. Si yo me saco plasma, solo plasma de la sangre, y lo coloco en un tubo de ensayo, recuerden, el plasma tiene factores de coagulación, así que el factor 12 toca el vidrio del tubo de ensayo y la sangre se coagula. Ahora, el líquido cefalorraquídeo no tiene factores de coagulación, así que si yo al paciente le hago una punción lumbar y le saco el líquido cefalorraquídeo y lo coloco en un tubo de ensayo, no pasa nada. El líquido cefalorraquídeo va a seguir líquido, así que no hay que ponerle anticoagulante ni nada al tubo de ensayo donde voy a colocar el líquido cefalorraquídeo, no pasa nada. Otra característica es que tampoco precipita, porque no tiene muchas células ni partículas que puedan sedimentar o precipitar. El pH, fíjense que es un poquito más bajo que el de la sangre, apenas. Fíjense que es de 7,33. ¿Cuál es su presión? Recuerden que le vamos a llamar PIC, que es la que estuvimos charlando hace un rato. La PIC es la presión intracraneal, que dijimos que era la presión producida por el líquido cefalorraquídeo. A ver. Aspecto cristal de roca es un aspecto brillante, como un diamante, ¿tá? Porque de las rocas se obtienen los cristales, a eso se refiere, ¿está? Es como un circonio, digamos, es un tipo de, eso es cristal de roca, es como brillante, podríamos decir algo así. La verdad que a mí, cuando me dicen cristal de roca, a mí también me costaba entender que eres como brillante, como un diamante, digamos, podríamos decir. O sea, para entender la diferencia, el agua, por ejemplo, también es transparente, pero el agua no es tan brillante así. Bueno,
líquido cefalorraquídeo es un poquito más brillante. La realidad es que cuando vos veas líquido cefalorraquídeo parece agua, no hay mucha diferencia, pero bueno, así dicen los libros. ¿Está? De nada, de nada. Sí, yo leo en los libros también aspecto de cristal de roca. La primera vez que yo vi cuando se saca líquido cefalorraquídeo, yo veía agua. Es como agua saliendo de la columna, digamos, esa es la realidad. Pero bueno, tiene esa característica. Entonces, en cuanto a la presión que ejerce ese líquido cefalorraquídeo contra la bóveda craneana, recuerden que su valor normal es 7 a 13 milímetros de mercurio, o lo que es lo mismo, 10 a 18 centímetros de agua. Fíjense que en centímetros de agua es un poco más, porque acá les puse, a ver acá, es para que recuerden nomás, no es necesario. Entonces dijimos 7 a 13 milímetros de mercurio, o lo que es lo mismo, 10 a 18 centímetros de agua. Recuerden que 1 centímetro o 1 milímetro de mercurio es igual a 1,36 centímetros de agua. Así que si paso de milímetros de mercurio a centímetros de agua es un poquito más. ¿Está? A ver, les pongo un ejemplo. ¿Vieron que dije 7 milímetros de mercurio? Si a ese 7 lo multiplico por 1,36 me da 9,52, ¿ven? Me dan casi 10. ¿Está? Si al 13 milímetros de mercurio lo multiplico por 1,36, como dice acá, me da 17,68, o sea, me da casi 18. Así que como pueden ver, 7 a 13 milímetros de mercurio es más o menos lo mismo que 10 a 18 centímetros de agua. La pregunta es, ¿en qué unidad se mide la presión intracraneal? La realidad es que se mide en centímetros de agua. ¿Por qué? Porque ahora vamos a estudiar cómo se saca el líquido cefalorraquídeo. Para medir la presión intracraneal se coloca se hace la punción y se coloca, se la conecta a un tubo que mide en centímetros la altura del líquido, centímetros de agua. Así que por eso, pero bueno, ustedes utilizan cualquiera de las dos unidades que está bien. ¿Ah? Por las dudas acá les puse las equivalencias, donde 1 milímetro de mercurio es lo mismo que decir 1,36 centímetros de agua, o 1 centímetro de agua es lo mismo que decir 0,73 milímetros de mercurio. ¿Tá? O sea, en centímetros de agua siempre es un poquito más. ¿Tá? Eso nada más. Cualquiera de las dos unidades está bien, no hay problema. ¿Tá? Tampoco va a haber ningún ejercicio para pasar unidades ni nada. Solo les comento. Así que 7 a 13 milímetros de mercurio o 10 a 18 centímetros de agua, como ustedes quieran. Y esta presión intracraneal, para poder medirla, tenemos que hacer una punción lumbar. La punción lumbar les explico enseguida. La vamos a realizar o para sacar una muestra de líquido, a ver si tiene alguna patología o no, o para medir la presión intracraneal, para esas dos cosas. Pero ya lo vamos a estudiar enseguida. En cambio, en cuanto a los solutos que va a tener el líquido cefalorraquídeo, fíjense que va a tener proteínas que comparen con la del plasma. El plasma tiene 6 a 8 gramos por decilitro de proteína, tiene muchísimas. Fíjense acá, re poquito. 15 a 45 miligramos por decilitro, o sea, 1,5 a 4,5 más o menos tiene en gramos por litro. ¿Tá? Muy poco, comparado al plasma. ¿Tá? Glucosa. La glucosa, fíjense, tiene 40 a 50 miligramos por decilitro, siendo que en el plasma hay 70 a 110. Entonces van a encontrar que en los libros dice que la glucosa en el líquido cefalorraquídeo representa el 60 al 70% de la glucemia, o sea, de la glucosa en sangre. Si el 100% son 70 a 110 miligramos por decilitro, el 60 al 70% es este número, 40 a 50 miligramos por decilitro. O sea, tiene menos proteína y menos glucosa, como pueden ver. En cuanto a los leucocitos, fíjense como si fuera la orina. Muy poquito, 0 hasta 5 por milímetro cúbico de líquido cefalorraquídeo. Y si los encontramos, son a predominio monomorfonucleares. O sea, por ejemplo, monocitos, linfocitos. ¿Tá? No tienen que ser polimorfonucleares, ¿tá? Porque ahí estaría indicando una infección. Glóbulos rojos, no tiene que haber ninguno o puede haber hasta 5 por milímetro cúbico de líquido cefalorraquídeo. O sea, no tiene que haber sangre
en el líquido cefalorraquídeo, es lo que estamos diciendo acá. Si vemos sangre, me puede indicar una patología que ya lo vamos a ir repasando. En cuanto a los iones, vamos a ver que tiene, por ejemplo, potasio, bicarbonato y calcio en menor cantidad que en el plasma, no es necesario saber la cantidad. Cloro y magnesio en mayor cantidad que en plasma, y sodio en la misma cantidad que el plasma, por lo tanto, fíjense que la osmolaridad sí es la misma que el plasma, porque tiene la misma cantidad de sodio, o sea, 290 miliosmoles por litro. En cuanto a la síntesis del líquido cefalorraquídeo, fíjense, el valor normal de la cantidad que se sintetiza por día es de 500 mililitros por día. Piensen que tiene que haber solamente 150, o sea, como se darán cuenta, hay 350 mililitros que lo vamos a tener que drenar, sacar de ahí por día porque es mucho. Así que bueno, ya vamos a ver el drenar. Entonces, 500 mililitros por día es lo que se va a sintetizar de líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se sintetiza el líquido cefalorraquídeo? Se sintetiza principalmente en los plexos coroides, que es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Está? En un ratito vamos a ver todo el recorrido que tenemos que hacer. Fíjense, el 70% del líquido cefalorraquídeo se sintetiza en los plexos coroides, el 30% del líquido cefalorraquídeo se sintetiza en las células ependimarias y en el propio encéfalo, pero fíjense que es muy poco. Empecemos entonces por los plexos coroides. ¿Qué son los plexos coroides? Vamos a decir que son crecimientos de vasos sanguíneos en forma de coliflor. Yo no sé si en Brasil se dice de la misma manera el coliflor, supongo que sí. El coliflor es como una verdura de hoja verde que se puede rallar, se puede comer, está hervido, crudo. O sea, tiene como una forma así como de una flor, digamos, para hacerlo más fácil. Couve-flor, bueno, ahí está. Por lo menos parecido. ¿Tá? Tiene como una forma como, así, como un ramo de flores, algo así. ¿Tá? Que están cubiertos por una capa delgada de células epiteliales. ¿Tá? Entonces, o sea, son vasos sanguíneos. Así que estoy diciendo que los componentes del líquido cefalorraquídeo, o sea, agua más todos los solutos, vienen de la sangre. ¿Está? ¿Dónde vamos a encontrar estos plexos coroides? Los vamos a encontrar en el asta temporal de los dos ventrículos laterales. Recuerden que los ventrículos laterales están por dentro de los hemisferios cerebrales. Después en la porción posterior del tercer ventrículo y en el techo del cuarto ventrículo. ¿No? Ya vamos a ver que los ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículo, se comunican entre sí por diferentes agujeros. ¿Está? ¿Cómo va a ser el mecanismo de secreción, de producción de líquido cefalorraquídeo? En primer lugar, se tiene que producir secreción de cloruro y de sodio y de cloro, o sea, de cloruro de sodio por transporte activo, obviamente, también de glucosa por transporte pasivo, o sea, por difusión facilitada, y esto arrastra agua. ¿Tá? Y ahí entonces el agua llevada por los solutos me genera el líquido cefalorraquídeo. O sea, desde estos vasos sanguíneos tengo que atravesar esta capa de células epiteliales y ahí ya estoy en el encéfalo y se formó el líquido cefalorraquídeo. Al mismo tiempo, estas células epiteliales van a absorber potasio, bicarbonato y calcio por transporte activo. Por eso estos iones están en menor cantidad en el líquido cefalorraquídeo. ¿No? La verdad que estuve mirando y no hay dibujos así de los mecanismos de transporte, simplemente en los libros lo describen. ¿Tá? Lo mismo el profe en su clase. Ya vamos a ver entonces cómo hacemos todo este recorrido, porque el tema es así. La síntesis del líquido cefalorraquídeo comienza en los ventrículos laterales y después va yendo por el resto de los ventrículos y se le va agregando líquido de a poco, ¿no es cierto? Hasta que se forman los 500 mililitros por día. Como les dije, el 30% restante del líquido cefalorraquídeo se va a sintetizar en las células ependimarias, que dijimos que eran células de la glía, y sintetizan, la verdad que muy poca cantidad de líquido cefalorraquídeo. Las células ependimarias las vamos a encontrar en los ventrículos laterales también, en el tercer ventrículo, en el cuarto ventrículo y en la aracnoides. ¿No? Pero
prácticamente no sintetizan líquidos cefalorraquídeos, muy poco. Y por último, el propio encéfalo, como vimos anteriormente, a través de los espacios perivasculares que rodean a los vasos sanguíneos que atraviesan el encéfalo. Yo les había mostrado en la clase anterior que cuando un vaso sanguíneo ingresa al encéfalo, va cubierto por una capa de pía madre, pero entre el vaso sanguíneo y la pía madre había un espacio perivascular. Bueno, ahí también se puede agregar un poquito más de líquido, que va a ser el líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar es lo principal, que es cómo se sintetiza el líquido en los plexos coroideos y todo el recorrido que hace. Así que el tema sería así. La síntesis del líquido cefalorraquídeo comienza en los ventrículos laterales. Dijimos en el asta temporal de los ventrículos laterales tenemos plexos coroideos. Desde ahí entonces, de esos vasos sanguíneos, pasa líquido hacia los ventrículos laterales que están por dentro de los hemisferios cerebrales. Desde ahí, el líquido cefalorraquídeo atraviesa el agujero de Monro. Recuerden que el agujero de Monro es el que me comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. El tercer ventrículo también tiene plexos coroideos, así que agrega más líquido a lo que ya llegó. Y desde ahí, todo este líquido atraviesa el acueducto de Silvio, que es el que me comunica tercer y cuarto ventrículo, y recuerden, el piso, el techo del cuarto ventrículo también tiene plexos coroideos, así que agrega más líquido todavía a lo que ya iba llegando. Una vez que el cuarto ventrículo agregó más líquido cefalorraquídeo a lo que ya venía desde los ventrículos laterales, todo este líquido va a salir por los dos agujeros de Luschka y por el agujero de Magendie, y va a desembocar en la cisterna magna de Pecker, o sea, detrás, hay un espacio detrás del bulbo y debajo del cerebelo. Si tenemos que ubicarlo, entonces, sería, ¿no es cierto?, exactamente a esta altura. Así que el líquido cefalorraquídeo venía por dentro de los hemisferios cerebrales, por dentro del mesencéfalo, y termina saliendo y desemboca acá. ¿Está? En un espacio que está debajo del cerebelo y detrás del bulbo. Y ahí empieza a bañar, ¿no es cierto?, por fuera, por el espacio subaracnoideo, ya estaba el líquido por dentro. Al salir por los agujeros de Luschka y Magendie, empieza a bañar todo el espacio subaracnoideo. Y ahí va a proteger por fuera todo lo que es el sistema nervioso central. O sea, si salió por acá, va a empezar a subir hasta llegar hasta acá. ¿Está? Y acá es donde está el drenaje, enseguida les muestro a esta altura. Se encuentra el drenaje del exceso de líquido cefalorraquídeo. Entonces habíamos visto que el líquido desemboca en la cisterna magna, que simplemente es el espacio que hay detrás del bulbo y debajo del cerebelo, y ahí ingresa el espacio subaracnoideo, que recuerden que estaba entre la pía madre y la aracnoides, y ahí también hay vasos sanguíneos, así que sería por fuera de esos vasos sanguíneos cerebrales. Y finalmente, si hay exceso de líquido cefalorraquídeo, esto se drena a través de las vellosidades aracnoides, que son las que se encargan de drenar otra vez hacia la sangre el exceso de líquido. Así que fíjense, todo este recorrido hicimos y sintetizamos 500 mililitros por día de líquido cefalorraquídeo. De esos 500 mililitros, solamente tienen que quedar 150, que es lo normal. Así que el exceso lo vamos a tener que devolver hacia la sangre. Así que con eso, fíjense que ya estudiamos la síntesis del líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver cómo es el drenaje ahora. Lo que me sobra lo tengo que devolver hacia la sangre. Entonces, como les dije hace un ratito, si se sintetizan 500 mililitros por día de líquido cefalorraquídeo, tengo que drenar 350, porque solamente 150 mililitros tiene que quedar por dentro y también por fuera de todo el sistema nervioso central. Entonces, ¿dónde se va a drenar este exceso de líquido cefalorraquídeo? El drenaje se va a producir, como vimos recién en el esquemita, en las vellosidades aracnoides. Que las vellosidades aracnoides son proyecciones digitiformes
microscópicas del aracnoide, o sea, recuerden que el aracnoide es una meninge. Para que se entienda, son proyecciones digitiformes. Es como que el aracnoide emite como si fuera pequeños microscópicos como deditos, ¿tá? Que ya vamos a ver que van a funcionar como a modo de válvulas, ¿tá? Entonces, como les dije, las vellosidades aracnoides son proyecciones en forma de dedos, o sea, digitiformes, microscópicas del aracnoide hacia adentro, o sea, atraviesan las paredes y se dirigen hacia los senos venosos. Recuerden ustedes acá, yo tengo un seno venoso, ¿no es cierto? Tengo una vena que es justo surca, justo pasa entre los dos hemisferios cerebrales, ¿está? Está en la hoz del cerebro y bueno, ahí tenemos los senos venosos. Así que la meninge básicamente atraviesa todo lo que es la pía madre, por ejemplo, y desemboca en la sangre. Estas vellosidades aracnoides, que son microscópicas, forman agrupaciones llamadas granulaciones aracnoides o corpúsculos de Pacchioni, que son macroscópicas. Entonces, las vellosidades aracnoides no se ven a simple vista, son microscópicas y forman agrupaciones macroscópicas llamadas corpúsculos de Pacchioni o granulaciones de Pacchioni o granulaciones aracnoides. Y esas son las que sobresalen hacia los senos venosos y hacen que el exceso de líquido cefalorraquídeo desemboque en sangre venosa. ¿Cuál es el mecanismo para que la sangre del líquido, para que el líquido cefalorraquídeo desemboque en las venas? Tiene que haber siempre un flujo de sustancias, desde el líquido cefalorraquídeo hacia la sangre venosa, nunca al revés, ¿está? Nunca de la sangre va a poder pasar líquido hacia el líquido cefalorraquídeo, eso no se puede. Las sustancias que se pueden drenar, por ejemplo, son el propio líquido completo, las proteínas, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Si hay bacterias, si hay algún virus o algo, también se puede drenar. Siempre, como les dije, el flujo de drenaje tiene que ser unidireccional. Las vellosidades aracnoides solamente funcionan en una dirección, a modo de válvulas, desde el espacio subaracnoideo hacia la sangre del seno venoso. Piensen que para que esto pase tiene que haber diferencia de presión. Tiene que haber más presión en el espacio subaracnoideo, o sea, en el líquido cefalorraquídeo, que en la sangre. Y de esa manera, este líquido se va a drenar en esa dirección. Si por algún motivo la presión en la sangre venosa es más alta que en el líquido cefalorraquídeo, no va a ocurrir el mecanismo opuesto, porque ahí es como que las válvulas se cierran, ¿no? No válvulas, sino estas vellosidades aracnoides. Entonces, ¿cuándo va a haber drenaje? Solamente va a haber drenaje, o sea, salida del líquido cefalorraquídeo hacia la sangre, cuando la presión intracraneal se encuentra 1,5 milímetros de mercurio por encima de la sangre. ¿Está? Entonces, siempre que las presiones estén más o menos normales, no va a haber drenaje. Ahora, cuando el líquido cefalorraquídeo se acumula mucho en el espacio subaracnoideo, genera presión, aumenta la PIC. Si la PIC está 1,5 milímetros de mercurio más alta que la presión en la sangre venosa, se produce el drenaje. ¿Está? Si la sangre de las venas tiene más presión que la PIC, no va a haber movimiento en sentido opuesto. No ocurre eso. Cuanto más alta es la PIC, más se abren estas vellosidades aracnoides y más drenaje de líquido cefalorraquídeo va a haber. Ya les dije que una de las características del líquido cefalorraquídeo es su presión intracraneal, que dijimos que su valor normal es de 7 a 13 milímetros de mercurio o 10 a 18 centímetros de agua, y esto se mide por medio de la punción lumbar. Al profe le gusta que ustedes expliquen cómo se hace una punción lumbar, ya lo preguntó varias veces, así que bueno, no es tan difícil. La punción lumbar o la punción espinal es exactamente lo mismo. Es un procedimiento que se utiliza o para recolectar líquido cefalorraquídeo o para detectar la presencia de alguna enfermedad o de alguna lesión. La utilidad de esto sirve, como les dije, para recolectar una muestra de líquido para el análisis químico. Lo llevamos al bioquímico y el bioquímico se fija si tiene estos componentes que yo les había contado hace un rato.
para medir la PIC también, la presión intracraneal, para drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo, si queremos disminuir la presión en el conducto raquídeo. Si el paciente tiene una enfermedad que le está aumentando mucho la presión intracraneal, tenemos que tratar de drenar un poquito de líquido. En algunos pacientes sirve para inyectar drogas quimioterápicas, material de contraste u otros medicamentos. Hay pacientes que tienen un cáncer en el sistema nervioso y se inyecta por punción lumbar los medicamentos. A veces algún material de contraste. Recuerden que las sustancias de contraste sirven para hacer radiografías, tomografías. ¿Ah? ¿En qué posición tiene que estar el paciente si yo le voy a hacer una punción lumbar? Por ejemplo, le puedo pedir que se acueste en decúbito lateral y que se tome las rodillas con las manos, o sea, en posición fetal. O si no se puede colocar en esa posición, le digo que coloque los pies al costado de la camilla, de la cama, y que se tire hacia adelante. ¿Está? Así que puede ser en posición fetal, o sea, en decúbito lateral con los miembros hacia el pecho, está como acurrucado. O puede ser en posición sentada, con el cuerpo desplazado hacia adelante. ¿Está? ¿Para qué le pedimos esa posición? Justamente para que aumente la distancia entre los cuerpos vertebrales, porque por ahí voy a tener que insertar una aguja para hacer el drenaje. Así que ahí aumenta la distancia entre las vértebras lumbares y por ahí voy a insertar la aguja sin problemas, digamos. Obviamente al paciente antes se le anestesia un poquito, se limpia la zona, se desinfecta la zona donde voy a insertar la aguja, no vaya a ser cosa que yo le meta un bichito al paciente con la aguja, así que tiene que estar bien limpia la zona. El procedimiento obviamente lo va a realizar un médico. El médico tiene que insertar la aguja espinal, que es una aguja como bastante larga, a través de la piel. Luego va a atravesar el espacio intervertebral, o sea, entre dos vértebras. Tiene que ser entre las vértebras lumbares L4 y L5, hasta llegar al conducto raquídeo. ¿Ah? Y ahí el profe les va a preguntar por qué. ¿Por qué a esa altura se inserta la aguja y no más arriba? Recuerden que a la altura de L4 y L5 ya no tengo médula espinal, ya solamente tengo ¿se acuerdan la cola de caballo? ¿Ah? O sea, ya la médula espinal ya terminó, a esa altura solo me quedan nervios espinales nada más, así que puedo meter la aguja ahí sin dañar la médula espinal. Si yo llego a hacer la punción más arriba, puedo tocar la médula espinal y puedo dejar paralítico al paciente. Así que es por una cuestión bastante obvia. ¿Tá? Si queremos medir la presión intracraneal, ahí vamos a colocar, ni bien inserto la aguja, la conectamos con un manómetro, o sea, con un aparato que mide la presión. Ese manómetro, imagínense que es como un tubito, vamos a ponerlo así, imagínense que es como un tubito que tiene medida, así como la regla, ¿vieron? Así que inserto la aguja en el paciente, la conecto con este manómetro, y ahí vamos a ver que el líquido empieza a subir, y va a llegar hasta ciertos centímetros, ¿no es cierto? Como la regla, ¿no? Dependiendo a cuántos centímetros suba ese líquido, esa será la presión intracraneal del paciente. Así que, por eso les digo que la presión intracraneal se mide en centímetros de agua, porque ese tubito donde va a ir subiendo el líquido está en centímetros de agua. Pero si lo quieren decir en milímetros de mercurio, no hay ningún problema. En el caso de que ustedes quieran tomar una muestra, la muestra se toma en 3 tubos, ¿está? 2 o 3 tubos más o menos. A veces no es necesario que ustedes manden al bioquímico, o sea, siempre van a mandar el líquido al bioquímico, pero hay veces que mirándolo nomás al líquido se pueden llegar a dar cuenta de que algo raro tiene ese paciente. Por ejemplo, si cuando ustedes drenan el líquido cefalorraquídeo sale con sangre, puede ser por 2 motivos. Porque el paciente tiene cáncer, el cáncer hace que el líquido un cáncer en el sistema nervioso. El cáncer hace que el líquido cefalorraquídeo tenga sangre, ¿se acuerdan que no debería tener? O puede ser una punción traumática. ¿Qué significa? Que ustedes con la aguja hayan pinchado un vaso sanguíneo y por eso está sangrando. ¿Cómo se van a dar cuenta si el paciente está teniendo cáncer o si ustedes pincharon un vasito? Si el paciente tiene cáncer, los 3 tubos del líquido cefalorraquídeo van a tener sangre.
En cambio, si ustedes punzaron un vasito solo al principio, capaz el primer tubo va a tener sangre, después ya el líquido cefalorraquídeo de los otros tubos ya va a salir limpio. ¿Ah? Así que ahí me doy cuenta si yo pinché un vaso o si realmente el líquido cefalorraquídeo tiene sangre. Puede ser que el líquido cefalorraquídeo tenga aspecto purulento, o sea que tenga pus. Si el líquido tiene, ¿vieron el color de la pus? Medio amarillento, blanquecino. Bueno, si el líquido cefalorraquídeo tiene ese color, el paciente tiene una meningitis bacteriana. ¿Tá? La bacteria que generalmente la produce es el meningococo, entonces ya lo van a estudiar ahora en cuarto. Es el meningococo, o también conocido como Neisseria meningitidis. ¿Ah? Ya lo van a estudiar, es la causa más común de meningitis bacteriana. Puede ser que ustedes hagan la punción y el líquido tenga el mismo color que siempre, pero sin embargo el paciente tiene todos los síntomas de meningitis. Así que en ese caso puede ser que la meningitis sea viral. Así que si el líquido no tiene color raro, puede ser que sea por un virus la infección que tiene el paciente. Sospechan que tiene una infección porque tiene los síntomas, ¿no es cierto? Obviamente luego esos líquidos van a llevar al bioquímico y el bioquímico va a mirar que tenga estas características que estuvimos estudiando. Por ejemplo, si la glucosa está más baja que lo normal, puede ser, por ejemplo, una infección por bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias consumen glucosa. Puede ser, por ejemplo, que en una infección por bacterias las bacterias consumen glucosa pero producen proteínas. Las proteínas pueden estar altas, por ejemplo. Si es una infección, seguro los leucocitos van a estar aumentados en la muestra o no. Por ejemplo, en el cáncer, glóbulos rojos van a estar aumentados. Por poner ejemplos, ¿no es cierto? Bueno, dependiendo de las características físicas y químicas del líquido cefalorraquídeo, vamos a ver qué tipo de meningitis tiene el paciente. ¿Está? Eso ya lo van a estudiar a partir de cuarto, incluso en microbiología. Es muy interesante, la verdad. A ver. La hemorragia no causa líquido cefalorraquídeo sanguinolento. Sí, también, pero lo más común, si el paciente tiene hemorragia, va a sangrar por otros lados antes de hacerle la punción. ¿Ya? Por ejemplo, si tiene una hemorragia cerebral, va a tener otro tipo de cosas que nos van a hacer sospechar que tiene una hemorragia, digamos. ¿Ya? Y no le haríamos una punción. Por eso, sí, la hemorragia produce el líquido cefalorraquídeo sanguinolento, pero ya no hubiéramos dado cuenta de la hemorragia por otro motivo. Por ejemplo, al hacerle una radiografía, sin necesidad de punzar el líquido. ¿Tá? Pero sí, tenés razón. Perfecto, entonces. Ahora, ¿qué pasaría si la PIC está muy alta? Bueno, si la PIC está más alta que lo normal, vamos a decir que el paciente tiene hipertensión endocraniana. Esto es pregunta de oral, del bolillero. Que bueno, de paso lo estudiamos. ¿Qué sería entonces la hipertensión endocraniana? Es el aumento de la presión intracraniana por encima de los valores normales. ¿Cuáles pueden ser las causas de esto? Por ejemplo, puede ser una obstrucción del drenaje del líquido cefalorraquídeo, o sea, que las vellosidades aracnoides se hayan tapado, se hayan obstruido por algún motivo. Por ejemplo, puede ser un tumor, o sea, las células del tumor me obstruyeron las vellosidades aracnoides. Puede ser una hemorragia subaracnoide, que recién habían preguntado. Fíjense, la hemorragia subaracnoide, los glóbulos rojos, la sangre me obstruye las vellosidades aracnoides y hace que aumente la PIC. Puede ser una meningitis, donde los glóbulos blancos o las bacterias me obstruyen a las vellosidades aracnoides, o puede ser una hidrocefalia comunicante. La hidrocefalia, ya vamos a estudiar, es el exceso de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué va a haber exceso de líquido cefalorraquídeo? Puede ser por la obstrucción del espacio subaracnoide o de las vellosidades aracnoides. ¿Qué estoy queriendo decir con hidrocefalia comunicante? Vamos a volver un poquito hacia atrás. En un ratito, fíjense que les voy a hablar de la hidrocefalia no comunicante. ¿A qué me refiero? ¿Vieron los agujeros que tenemos acá? Tenemos el agujero de Monroe, que me comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Tenemos el acueducto de Silvio,
que me comunica tercer y cuarto ventrículo, y tenemos los dos agujeros de Luschka, el agujero de Magendie, que me conecta cuarto ventrículo con la cisterna magna, que es la salida ya de todo el interior del sistema nervioso. Bueno, ¿qué significa hidrocefalia comunicante? Significa que la hidrocefalia no es por ningún problema, no está obstruido ninguno de estos agujeros, están todos bien, si el problema es otro. Eso significa hidrocefalia comunicante. Por otro lado, tenemos la hidrocefalia no comunicante, que enseguida les voy a contar. Hidrocefalia no comunicante significa que alguno de estos agujeros se tapó. Imagínense acá, si se tapa el acueducto de Silvio, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a acumular líquido en estos ventrículos, por ejemplo. Si se tapan los agujeros de Luschka y Magendie, se van a acumular líquidos dentro de los ventrículos. Así que eso sería la hidrocefalia no comunicante. Hay alguna obstrucción en los agujeros que les nombré recién. En cambio, en la comunicante, acá no hay ningún problema. El problema es en el drenaje o en el espacio subaracnoideo, no en la síntesis, digamos. Así que, como les dije acá, la hidrocefalia comunicante, el problema está o en las vellosidades aracnoides que no dejan drenar el exceso de líquido, o hay alguna obstrucción en los espacios subaracnoides. ¿Qué es lo que suele ocurrir acá? Hay aumento de líquido cefalorraquídeo fuera de los ventrículos. O sea, el problema, como les dije, está dentro, en los ventrículos, es por fuera, el problema es acá. Entonces imagínense, la presión intracraneal aumenta en el espacio subaracnoide y comprime a el tejido cerebral. ¿Tá? Comprime mucho y eso me va a dar muchos síntomas. ¿Tá? Entonces el líquido comprime hacia adentro las estructuras cerebrales porque está afuera, aumentada la presión básicamente. Por otro lado, puede ser que el problema sea la disminución de la salida del líquido cefalorraquídeo de los ventrículos por alguna obstrucción dentro de los ventrículos laterales, tercer, cuarto ventrículo. Así que se va a acumular líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo, en el cuarto ventrículo. La causa de esto puede ser una hidrocefalia no comunicante. ¿Qué significa? Es el exceso de líquido cefalorraquídeo debido a la atresia, es decir, el cierre del acueducto de Silvio antes del nacimiento. Así que esto es un problema ya de nacimiento. Son bebés que nacen sin acueducto de Silvio. Así que volvamos hacia atrás. Puede ser el problema en cualquiera de los otros agujeros, pero el más común es en este. Entonces imagínense, si el acueducto de Silvio no existe, todo el líquido cefalorraquídeo que sintetice el cerebro del bebé va a quedar ahí acumulado. O sea, dentro de los hemisferios cerebrales y del tercer ventrículo. Así que piensen que el líquido cefalorraquídeo va a tener mucha presión adentro de los hemisferios y va a comprimir las estructuras hacia afuera, contra la bóveda craneal. Entonces, si hay un problema de drenaje, la PIC aumenta por el lado de afuera y comprime a las estructuras hacia adentro. Si el problema es, por ejemplo, una hidrocefalia no comunicante, la PIC está aumentada adentro y comprime a las estructuras hacia afuera. Las comprime contra la pared, contra la bóveda craneal. Las dos son graves igual, pero bueno, son diferentes mecanismos. Entonces, fíjense, aparte de la hidrocefalia no comunicante, puede haber un tumor dentro de alguno de los hemisferios, donde las células tumorales, por ejemplo, obstruyen el acueducto de Silvio, o el agujero de Monroe, o los agujeros de Luschka y Magendie. Así que si es de causa congénita, o sea, si es una hidrocefalia no comunicante, lo más común es atresia del acueducto de Silvio. Ahora, si es un tumor, me puede obstruir cualquiera de los orificios que estuvimos estudiando. ¿Cuál es la clínica que va a tener un paciente que tiene hipertensión endocraniana? Va a tener cefalea, o sea, dolor de cabeza. La causa de la cefalea es la irritación de los vasos sanguíneos, de las meninges y de los nervios sensitivos. ¿Ah? Todas esas estructuras que les estoy nombrando tienen receptores del dolor, por eso duele mucho, y duele muchísimo. ¿Ah? El paciente puede tener también tinnitus o acúfenos, que es un zumbido en el oído al ritmo de los latidos del corazón. Esto es por aumento del flujo sanguíneo. ¿Ah? Así que vamos a relacionarlo con cardio.
el flujo sanguíneo se vuelve turbulento, ¿tá? Que al pasar por los vasos sanguíneos por cerca del oído genera ese zumbido. ¿Tá? Para que tengan una idea cómo se siente, si alguna vez viajaron en avión, cuando el avión va subiendo, está por aterrizar, ese zumbido que sienten, bueno, eso es. O si no, si alguna vez apoyaron un caracol o una concha marina, vieron que algunos dicen que escuchan el mar cuando apoyan los caracoles en el oído, bueno, así se escucha un... Eso. Bueno, eso, ¿tá? Pero imagínense que se siente en este momento. Sí, yo también, yo viajé un par de veces nomás en avión, no muchas, pero sí, la verdad que cuando viajé en avión sentí el buzz y después se me taparon los oídos, bueno, el buzz, ese ruido, bueno, eso es tinnitus o acúfenos, ¿tá? Pero imagínenselo como síntomas, ¿no es cierto? Puede ser que el paciente también tenga vómitos. Estos vómitos no van a ser precedidos por náuseas, o sea, el paciente no se siente mal, directamente vomita. ¿Ah? Acuérdense que es porque la presión que está ejerciendo el líquido cefalorraquídeo comprime el centro del vómito, propiamente dicho. ¿Se acuerdan que el centro del vómito estaba a la altura del bulbo, en la sustancia reticular del bulbo? Así que la presión del líquido comprime al centro del vómito y el paciente vomita. No se siente mal, directamente vomita. Acuérdense que yo les conté que el vómito es en chorro, o sea, el vómito es lejos. Es como raro, pero bueno, así es. Cuando vas a dormir estás nervioso. Sí, cuando uno está nervioso, recuerden que se aumenta la presión arterial, aumenta el flujo sanguíneo y eso genera flujo sanguíneo turbulento y se siente en el oído. Exactamente. Sí. En ese caso es como parte del estrés, ¿no es cierto? Sentir ese ruido. Pero como pueden ver, también puede aparecer en otras patologías. ¿No? Puede ser que el paciente también tenga papiledema, o sea, edema de papila, que es el edema a nivel ocular. ¿Ah? Al aumentar la presión intracraneal dentro del espacio subaracnoideo, también genera aumento de presión a nivel perióptico, ¿ah? Y empieza a salir líquido desde los vasos sanguíneos, de los capilares hacia la papila del ojo. Y bueno, el paciente empieza a tener diplopía por este motivo, sea visión doble o visión borrosa, debido a este edema de papila. El paciente puede estar hipertenso, pero con bradicardia. Recuerden que esto es por el reflejo de Cushing. ¿Ah? Recuerden que el reflejo de Cushing lo dimos en la segunda era. Era un mecanismo de regulación a corto plazo de la presión arterial. Era lo mismo que decir respuesta isquémica del sistema nervioso central. ¿Se acuerdan? Eso era el reflejo de Cushing. Puede ser que el paciente también tenga trastornos de conciencia, como por ejemplo obnubilación y letargo, y puede entrar en coma. ¿Tá? Imagínense, si la presión intracraneal es muy alta, le va a comprimir las estructuras cerebrales, y el paciente puede perder la conciencia, puede entrar en coma, puede haber muerte cerebral por la isquemia prolongada. ¿Tá? Acuérdense que recordemos el reflejo de Cushing. En el reflejo de Cushing o respuesta isquémica del sistema nervioso central, ocurría cuando el paciente tenía edema cerebral, como puede ocurrir acá, o hemorragia cerebral. Entonces, si el paciente tenía edema cerebral, por ejemplo, el edema cerebral comprimía imagínense la PIC tan alta, comprime los vasos sanguíneos cerebrales y los cierra. Y eso me lleva a isquemia del sistema nervioso central. Entonces, tratando de regular esta isquemia, se produce este reflejo de Cushing, como para tratar de aumentar la irrigación al cerebro. Si se acuerdan, aumentaba la frecuencia cardíaca para aumentar la presión arterial. Todo para tratar de aumentar la presión de perfusión cerebral, ahora que ya conocen el tema. Así que el paciente va a estar hipertenso, pero va a estar con bradicardia. Entonces, si el paciente tiene isquemia, el cuerpo, el corazón, va a tratar de aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la presión arterial para mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Esa presión alta, recuerden que me iba a activar a los vasoreceptores arteriales, los cuales iban a producir bradicardia, y con presión alta. O sea, por eso el paciente tiene hipertensión y bradicardia. ¿Cuál va a ser el tratamiento para la hipertensión endocraniana?
lo que se puede hacer es, a nivel quirúrgico, una derivación ventrículo-peritoneal, es decir, para que el paciente no pierda el líquido, se le va a colocar un tubo de drenaje desde los ventrículos hacia el peritoneo, donde en el peritoneo el exceso de líquido se va a reabsorber hacia la sangre y el paciente no va a tener hipovolemia. O sea, le hacemos como un drenaje, en vez de vellosidades aracnoides, hacemos este drenaje hacia el peritoneo, por un tubito de plástico. Le podemos dar diuréticos al paciente, como por ejemplo el manitol. Recuerden que el manitol es un diurético osmótico, así que si se lo colocamos al paciente va a arrastrar agua y va a dejar de haber este exceso de líquido. Y también cirugía para tratar de eliminar la obstrucción. Recuerden que en el caso de que la hidrocefalia, por ejemplo, la tenga un bebé, recuerden que a los bebés todavía no se les cerraron las fontanelas, entonces el bebé va a empezar a aumentar el tamaño de su cabeza. Por eso los bebés que tienen hidrocefalia tienen la cabeza súper gigante. Ahora, imagínense si yo ahora llego a tener hidrocefalia. Mis fontanelas ya están cerradas, ya están fusionadas, así que mi cabeza no va a aumentar de tamaño. ¿Cuál va a ser el problema? El problema es que la presión va a aumentar muy rápido y mi cabeza no va a poder aumentar de tamaño, lo cual va a provocar que esa presión tan alta comprima a las estructuras cerebrales y las comprime contra el agujero acá, el agujero magno. ¿Tá? Así que imagínense toda la presión del líquido empujando al encéfalo por el agujero magno. Se puede producir una hernia cerebral. Recuerden que una hernia es la salida de alguna víscera por algún agujero que ya tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, conocen ustedes fácil la hernia inguinal. La hernia inguinal es cuando se produce una hernia por el agujero inguinal que ya existe en el cuerpo. Así que imagínense, nosotros los adultos no tenemos manera de compensar esa presión tan alta, así que la presión empuja las estructuras cerebrales, las daña, se produce una hernia a nivel acá del encéfalo. Piensen que en el bulbo están centros respiratorios, centros que regulan el sistema nervioso autónomo. Si esa zona se lesiona, estamos jodidos. ¿Tá? Incluso, no sé si habrán visto en las películas que a algunos pacientes le hacen una ventana craneal, se llama, es decir, le perforan un poco el cerebro para disminuir la presión. Seguramente habrán visto eso en las películas. Bueno, también se puede hacer para aliviar rápido la presión, porque si no enseguida el paciente se puede herniar. Hay pacientes que hasta tienen salida del líquido cefalorraquídeo por la nariz, por los oídos. Ya es bastante jodido, ¿está? Pero bueno, algunos de los síntomas estamos charlando acá. Perfecto, entonces. Esto es pregunta de examen. Flujos, por eso les doy ahora ya. Flujo sanguíneo cerebral con su regulación y líquido cefalorraquídeo siempre es pregunta de oral. Así que ténganlo en cuenta. Lo de, lo de flujo sanguíneo cerebral, vi que el Roque estuvo preguntando. Perfecto. Tema corto, pero importante para el oral. Vamos a ver ahora, como para terminar este tema de generalidad, y ahí casi entrar en la parte del sistema nervioso periférico, nos queda por último ver las barreras intracraneales. Nosotros conocemos, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, porque ya la hemos estudiado en bioquímica. Después en cardio ya hemos estudiado, por ejemplo, cuando vimos regulación de la ventilación. Pero el tema es que aparte de la barrera hematoencefálica tenemos la barrera el líquido cefalorraquídeo encefálica y la barrera hemato-líquido cefalorraquídeo. La más conocida es la barrera hematoencefálica, ¿no es cierto? O BH. Recuerden que ustedes tienen que saber barrera de filtración glomerular, barrera de hematosis, barrera hematotesticular y, bueno, barrera hematoencefálica son las principales. Entonces, en cuanto a la barrera hematoencefálica, yo ya les había adelantado que su función es evitar el ingreso de sustancias tóxicas al tejido cerebral. ¿Cómo va a estar formada esta barrera hematoencefálica? Acá les hice un dibujito para que veamos cuáles son las capas que no dejan pasar sustancias tóxicas hacia las neuronas, ¿no es cierto? Imagínense entonces que esto es un vaso sanguíneo
en un corte horizontal. Así que en contacto con la luz acá, en contacto con la sangre, tenemos el endotelio, ¿no es cierto? El endotelio del capilar cerebral, y acuérdense que es un capilar continuo. Yo ya les había contado cuando estuvimos en cardio. Acuérdense que capilar continuo significa que las células endoteliales están muy unidas entre sí, por uniones estrechas, y que o sea, que la sustancia que pase por ahí va a tener que ser liposoluble, otra manera no hay. Y después la membrana basal que está abajo es continua. ¿Tá? Fíjense que en color rojo les puse la membrana basal del endotelio del capilar, que es continua. Y por último, la última capa serían los pies chupadores de los astrocitos. ¿Ven acá? Recuerden que los astrocitos son células de la glía, astrocitos o astroglía, y que sus terminales sinápticos en realidad son más parecidos a pies. ¿Ah? Por eso se les llama pies chupadores. ¿Ven? Estos serían los pies chupadores de los astrocitos. Son como botones sinápticos, pero bueno, estos pies chupadores, o podocitos también, podocitos de los astrocitos, fíjense que tienen nombre parecido al de cuando vimos barrera de filtración glomerular. Estos pies chupadores, por ejemplo, están rodeando el capilar para sostenerlo, o sea, funcionan a modo de sostén, y también para no dejar pasar sustancias tóxicas, por ejemplo. Entonces, esta barrera que yo les estoy mostrando es permeable a agua por medio de acuaporinas y a sustancias liposolubles, pero no a ninguna otra. Así que, fíjense, acá yo les dibujé la célula endotelial, la membrana basal y el pie chupador del astrocito. Bueno, imagínense el mismo dibujo que vimos recién, pero para que vean las sustancias que pueden pasar. Ven, acá está el pie chupador del astrocito, de este lado está la sangre, y acá está la célula endotelial. Como siempre yo la dibujo cuadrada, pero no importa, ¿no? Así que todas las sustancias que sean liposolubles y también el agua pueden pasar sin problema en este sentido. Acá está la sangre y de este lado está el astrocito. E imagínense, acá yo no lo dibujé, pero imagínense que luego del astrocito por acá hay neuronas, que esas son las que tenemos que proteger. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son las sustancias que pueden pasar esta célula endotelial e ir hacia la neurona? Por ejemplo, lo primero que puede pasar es, por ejemplo, el sodio. Fíjense que el sodio va a atravesar la célula endotelial a través de su membrana apical por un canal de sodio, y después puede atravesar la barrera hematoencefálica por una bomba de sodio-potasio ATPase. Fíjense, sin problema, no hay drama. Obviamente al mismo tiempo se tendrá que secretar potasio hacia la sangre como para que el sodio se pueda reabsorber. La glucosa, por ejemplo, está bien, no es liposoluble, pero fíjense que también la membrana de la célula endotelial tiene GLUT1, para que la glucosa pueda hacer transporte pasivo, difusión facilitada y ingresar hacia las neuronas sin problemas. Acuérdense que no hay otro nutriente que pueda utilizar el cerebro. Cuerpos cetónicos, otro nutriente no puede. Sí o sí tiene que ser glucosa, eso ya lo sabemos. Por ejemplo, el agua también puede atravesar estas células endoteliales por medio de acuaporinas. Generalmente son acuaporinas 1, las que hay en los capilares sanguíneos. Así que el agua, por medio de ósmosis, a través de proteínas canal, que son las acuaporinas, fíjense que pueden atravesar sin problemas la barrera hematoencefálica. Y obviamente el oxígeno y el dióxido de carbono, al ser liposolubles también, acuérdense que van a hacer transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica. El oxígeno puede atravesar la barrera para llegar a las neuronas. El dióxido de carbono producido por las neuronas puede pasar hacia la sangre. Y acá está la bilirrubina indirecta, ¿se acuerdan? En segunda era, nosotros dimos bilirrubina indirecta, o libre o no conjugada. Dijimos que era liposoluble y que era tóxica. Así que mucha cantidad de bilirrubina indirecta, recuerden que me puede dañar el cerebro y producir carnícteros, que también lo hemos dado en grupos sanguíneos. Acuérdense que para que la bilirrubina indirecta sea muy tóxica y produzca carnícteros, tenía que ser mayor a 20 miligramos por decilitro, tiene que ser muy alta. Pero bueno, también puede pasar acá. La directa no.
¿Cuáles van a ser las regiones cerebrales que no van a tener barrera hematoencefálica? Por ejemplo, el área postrema, que es la pared del cuarto ventrículo, porque recuerden que ahí es donde se encuentra la zona gatillo quimiorreceptora. O sea, obviamente que no tiene que haber ahí barrera hematoencefálica, porque necesitamos percibir sustancias químicas. ¿Ah? Recuerden que, por ejemplo, la hiperglucemia, la hipoglucemia, la acidosis, los fármacos pueden estimular esta zona, y la zona gatillo quimiorreceptora, recuerden que después estimulaba al centro del vómito para que se desencadene el vómito. Así que en esa zona no tiene que haber, obviamente, barrera hematoencefálica. En el órgano subfornicial tampoco hay barrera hematoencefálica, estoy hablando de la pared anterior del tercer ventrículo, porque acá es donde se regula la sed y la temperatura, así que tiene que poder detectar la osmolaridad plasmática, por ejemplo, y tienen que llegar sustancias como por ejemplo las interleuquinas para regular la temperatura corporal. Así que bueno, tampoco ahí tiene que haber barrera hematoencefálica. En la eminencia media hipotalámica y en la neurohipófisis tampoco, porque acá se censan los niveles de ciertas hormonas. Así que en esos lugares no hay barrera hematoencefálica. Por otro lado, podemos tener la barrera de líquido cefalorraquídeo encefálica, o BLE, que se encuentra entre el líquido extracelular neuronal y el líquido cefalorraquídeo. Estoy hablando de las cavidades ventriculares y del espacio subaracnoide. En esa zona hay células ependimarias y astrocitos subependimarios, o sea que en vez de barrera hematoencefálica tenemos células ependimarias que sintetizan un poquito de líquido cefalorraquídeo. Y por último, tenemos la barrera hemato-líquido cefalorraquídeo o VHL, que es la que se encuentra entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo, o sea, a la altura de los plexos coroides. Teníamos el capilar sanguíneo, una capa de célula epitelial y después ya el líquido. Estoy hablando de el asta temporal de los ventrículos laterales, la parte posterior del tercer ventrículo y el techo del cuarto ventrículo. Ahí tenemos los plexos coroides, así que esa sería la barrera entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Hay una célula nomás, hay una célula epitelial. Recuerden que los componentes eran el endotelio del capilar del plexo coroideo y la célula epitelial, y nada más. ¿Tá? Y bueno, esto sirve para la síntesis de líquido cefalorraquídeo en mucha cantidad. Así que, cuando vimos la síntesis de líquido cefalorraquídeo, sin darnos cuenta, habíamos visto entonces estas dos barreras que ahora le pusimos nombre nada más. ¿Tá? Ahora, hay un tema acá que por lo que vi, el profe preguntó en el examen. El profe preguntó, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el paciente tuviera alguna sustancia que estuviera dañando a la neurona? Por ejemplo, no sé, una hipercalemia, por ejemplo. O si tuviera isquemia el paciente, ¿qué pasaría a nivel neuronal? Esa fue la pregunta ahora que me acuerdo. En un oral del final, una chica estaba hablando de este tema y el profe le dice, bueno, ¿qué pasaría si el cerebro tiene isquemia? ¿Qué pasaría con la neurona? ¿Qué pasaría con los astrocitos que tienen que proteger a las neuronas? Una pregunta para mí muy fácil, pero la verdad es que para uno que nunca estudia el tema, por ahí se complica un poco. Lo que el profe quería en ese caso, ya les comento ahora porque me pareció una pregunta para mí fea para ustedes, pero no es tan difícil. Está relacionado con algo que ustedes estudiaron en bioquímica. ¿Tá? Les muestro acá en el pizarrón porque no es muy difícil. Entonces, si el paciente tiene isquemia a nivel cerebral, ¿qué le va a pasar a la neurona? ¿Qué le va a pasar al astrocito? Que forma la barrera hematoencefálica que protege en teoría a la neurona. Bueno, tienen que pensar, miren en esto, que tienen que pensar cómo le va a afectar a la bomba de sodio potasio ATPasa la falta de oxígeno. Fíjense qué fácil era lo que había que contestar, pero bueno, en cerebro no nos imaginamos que hay que contestar eso. Así que vamos a ir 2 segundos a nuestro pizarrón y va a ser muy simple lo que va a pasar. Entonces, si una persona tiene isquemia en el sistema nervioso central,
Esto va a disminuir la llegada de oxígeno, ¿no es cierto? Disminuye el oxígeno en el sistema nervioso central. Recuerden, las neuronas del sistema nervioso central, si no tienen oxígeno, no pueden sintetizar ATP. Así que disminuye la síntesis de ATP por las neuronas. Si disminuye la síntesis de ATP en las neuronas, ¿eso a qué me va a llevar? A que no funcione la bomba de sodio-potasio ATPasa. Así que ahí eso era lo que él quería que expliquen. Ya vamos a ver a qué nos lleva. Se inhibe entonces la bomba, que tiene cualquier célula del cuerpo, tiene bomba de sodio-potasio ATPasa. Así que si no hay ATP, se inhibe la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y eso nos va a llevar a los problemas que vamos a tener a continuación. Así que, pregunta de oral ahora en diciembre. Si se inhibe la bomba de sodio-potasio ATPasa en la neurona, obviamente, imagínense, ¿qué tiene que hacer una bomba habitualmente? Tiene que sacar 3 sodios de la célula y tiene que meter 2 potasios. Así que, si no puede sacar 3 sodios de la célula, va a disminuir. En realidad, vamos a pensar en el infra. Esperen que busco mi corrector. Entonces, ¿qué tiene que hacer una bomba de sodio-potasio ATPasa? Tiene que sacar 3 sodios de la célula, de la neurona. Tiene que meter 2 potasios. Entonces, aumenta la concentración de sodio en el leak neuronal. Aumenta la concentración de sodio en el leak neuronal, porque la bomba no puede sacar sodio de la neurona porque no funciona. Piensen en esto. Si aumenta mucho la cantidad de sodio en una neurona, ¿a qué me va a llevar eso? El sodio arrastra agua. Así que, por lo tanto, si el sodio arrastra agua, la neurona se va a empezar a llenar de agua. A esto se le llama edema citotóxico, ¿tá? Edema citocelular. Tóxico, bueno, el edema está afectando a la neurona en este caso, ¿tá? Así que, si aumenta sodio en el intracelular, recuerden que el sodio arrastra agua. Así que, por lo tanto, va a haber un edema celular. Edema citotóxico. Neuronal, obviamente. La neurona es la que va a tener este problema. Eso por un lado. Edema citotóxico. Esto está explicando por qué las neuronas se pueden edematizar, que obviamente pueden morir. Por otro lado, vamos a agregarle algo más. Recuerden, si la bomba no funciona, dijimos por un lado que me produce edema citotóxico en la neurona. ¿Ah? Por otro lado, si la bomba no funciona, la bomba tendría que sacar sodio hacia el extracelular. No pudo, por eso el sodio quedó adentro. Tendría que haber metido potasio hacia el intracelular. No pudo. Así que aumenta la concentración de potasio en el extracelular, en el líquido extracelular. Si aumenta el potasio en el extracelular, esto me va a llevar a una hipercalemia, ¿tá? Pero hay una célula que va a tratar de defender a la neurona, que es el astrocito. El astrocito es un tampón, también un amortiguador. ¿Por qué? Porque trata de defender a la neurona si tiene problemas. Así que, si aumenta el potasio en el extracelular, tenemos una hiperpotasemia, ¿no es cierto? Esta hiperpotasemia va a hacer que el astrocito trate de solucionar esto. ¿De qué manera? Reabsorbiéndose el potasio. Así que el astrocito, que dijimos que forma parte de la barrera, absorbe o amortigua este potasio. Por eso el astrocito tiene la función de ser un tampón o un amortiguador glial. Se lo conoce por ese motivo. ¿Cuál es el problema? Es demasiada la cantidad de potasio que entra en el astrocito. Y el potasio también arrastra agua, no tanto como el sodio, pero arrastra agua. Lo que pasa es que es mucho potasio, así que el potasio arrastra agua y vamos a tener también edema citotóxico en el astrocito. Ese es el problema. Así que
el astrocito absorbe el potasio, lamentablemente el potasio también arrastra agua, y si el potasio arrastra agua, vamos a tener un edema citotóxico otra vez, pero glial, no neuronal. Neuronal ya teníamos, ¿tá? Edema citotóxico, pero de tipo glial. O sea, el problema va a estar en el astrocito. Así que esto era lo que el profe quería que ustedes respondan. La pregunta fue, ¿qué va a pasar a nivel de la membrana neuronal o a nivel del astrocito si el paciente tiene isquemia? ¿Ah? Entonces, una isquemia me va a llevar a esto que les conté. ¿Ah? Edema citotóxico de la neurona primero y el edema citotóxico de la glía después, porque el astrocito trata de solucionar esta hiperpotasemia que generó la falla en la bomba de sodio-potasio ATPase. Y bueno, también va a tener edemas. Así que, y pregunta, yo la verdad que yo sabía la respuesta, pero no esperé que el profe pregunte eso en el examen. Esto está en el Bailey Taylor, pero bueno, es así, es esto lo que tienen que contestar. Entonces, si el paciente tiene isquemia, él quería, lo que pasa es que no se entendía por ahí bien la pregunta, él quería que expliquen a nivel molecular qué iba a pasar. Recuerden que algo muy parecido, ¿se acuerdan que pasaba cuando había alguna sustancia tóxica llegando atravesando la barrera hematoencefálica? Ustedes vio que habían visto algo similar a esto también. ¿Está? Perfecto, entonces. Igual ahora terminamos y les voy a mandar esta fotito al grupo para que les quede ya guardado. Pero es pregunta real, por eso no lo había dado, pero ahora en diciembre no finir encima. No, es muy complicado. Es cuestión de transporte, básicamente. Así que el astrocito no solo protege a la neurona, porque forma parte de la barrera hematoencefálica. Fíjense que el astrocito también es un tampón glial, o sea, un amortiguador. Trata de proteger a la neurona si hay, por ejemplo, una hipercalemia. El astrocito absorbe, por ejemplo, el exceso de potasio y, bueno, lamentablemente igual lleva edema esto. ¿No? Y obviamente me va a dañar a las neuronas. Perfecto, entonces. Por las dudas, una pregunta media rara de examen que hizo el profe. Ahora les mando la fotito en todo caso para que lo tengan anotado por las dudas. La verdad que esto está en el Constanzo, en el Bailey Taylor, pero yo nunca lo había dado, me parecía que no lo iba a preguntar. Bueno, ya pregunto, así que les dije. Perfecto, entonces. Perfecto, entonces, con esto terminamos todo lo que teníamos que saber de generalidades del sistema nervioso. Ven que no hablamos un poco de todo, algunos temas cortitos, pero son muy importantes. Hagan mucho hincapié en flujo sanguíneo cerebral y líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Y bueno, y esta pregunta que vimos hace un rato también. Ahora sí, yo les dije que de sistema nervioso central así fino no íbamos a hablar mucho, pero sí de sistema nervioso periférico. Si ustedes se acuerdan, cuando yo les hablé del sistema nervioso periférico, les dije que el sistema nervioso periférico lo dividimos en sensitivo y motor. Dentro de los sensitivos, si se acuerdan, teníamos que estudiar la sensibilidad somática y los sentidos especiales. Recuerden que sensibilidad especial, es decir, la vista, el olfato, el gusto, la audición y el equilibrio, no íbamos a estudiar, ¿tá? Simplemente lo nombramos. Pero la sensibilidad somática, que es la que se percibe en todo el cuerpo, sí lo tenemos que estudiar. O sea, tenemos que aprender cómo se percibe el tacto, el calor, el frío, el dolor. ¿Ah? Estos temas se toman mucho en el examen, así que bueno, lo vamos a desarrollar súper bien. Ahora, primero, quiero que corrijan algo, por favor. Este título está mal, ¿está? Lo que vamos a estudiar primero es la sensibilidad, todavía no la somática, ¿está? Así que, por favor, tachen sensibilidad. Y les voy a hablar primero de qué es la sensibilidad, después empezamos a estudiar la sensibilidad somática, ¿está? Así que tachen simplemente la palabra somática y el resto está bien. Entonces, vamos a hablar primero de la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Vamos a decir que la sensibilidad es el mecanismo nervioso que permite la captación de estímulos, tanto internos como externos del organismo. Algo ya les había adelantado ayer,
cuando hablamos de la clasificación del sistema nervioso periférico. Recuerden que estos estímulos que pueden venir de nuestro entorno o del interior de nuestro organismo va a ser percibido por receptores sensitivos. Así que, antes de comenzar a hablar de sensibilidad somática, vamos a hablar de sensibilidad en general. Por eso les dije que tachen la palabra somática. Lo primero que vamos a hacer es hablar de los receptores sensitivos. Vamos a ver cuáles son los receptores sensitivos que tenemos en el cuerpo. Primero los vamos a clasificar. Los receptores sensitivos se van a clasificar en 5 grupos. Vamos a tener, de nombre, muchos de estos los conocen, fíjense, mecanorreceptores. ¿Cuántas veces, hasta desde que estamos en cardio, yo ya les hablé de la palabra mecanorreceptor? Entonces, los mecanorreceptores se llaman así porque detectan el estiramiento o la compresión del tejido donde se encuentran, o sea, detectan cuando el tejido se deforma, el tejido donde están estos receptores. Otra familia de receptores sensitivos son los termorreceptores. Obviamente van a detectar cambios de temperatura. Vamos a tener a los nociceptores, o también llamados nociceptores o receptores de dolor, que van a detectar lesiones o daño del tejido donde se encuentre. Vamos a tener los receptores electromagnéticos, que detectan la luz ultravioleta. Y finalmente vamos a tener a los quimiorreceptores, que detectan sustancias químicas. La palabra mecanorreceptor y quimiorreceptor se habrán cansado de escucharme decir. Pero bueno, fíjense que tenemos otro tipo de receptores también. Esta es la clasificación dependiendo de qué estímulo detectan. Ahora, vamos a ser un poco más finos con este tema. Empecemos a ver más o menos cómo se llaman y dónde vamos a encontrar todos los tipos de receptores. Así que esta clasificación de recién la vuelvo a poner. ¿Ven? Tenemos los mecanorreceptores. Recuerden, los mecanorreceptores, como les dije recién, me detectaban la deformación la deformación del tejido donde se encuentra. Por ejemplo, vamos a tener mecanorreceptores que me sirven para percibir la sensibilidad táctil superficial, digamos, en la piel. ¿Tá? Ahora cuando después empecemos a hablar de sensibilidad somática, volveremos a nombrar. Por ejemplo, estructuras que estén ubicadas en la piel y que por lo tanto me permiten percibir, por ejemplo, el tacto. Pueden ser terminaciones libres, ya vamos a ir viendo los dibujos, pero esos son los nombres que vamos a encontrar. Pueden ser terminaciones en forma de ramillete, como las terminaciones de Ruffini, que ya las vamos a estudiar. Pueden ser terminaciones que tengan cápsula, como los corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Krauss, que ya los vamos a estudiar. Pueden ser terminaciones vulvares, como los discos de Merkel. O, por ejemplo, también tenemos el órgano terminal de los pelos. Casi todos los que están acá tenemos que estudiar, así que el nombre por ahora, acuérdense que son mecanorreceptores y que están ubicados en piel. ¿No? Podemos tener mecanorreceptores que estén ubicados en tejidos profundos, como por ejemplo las fascias, los músculos y las articulaciones. Cuando digo tejidos profundos, no estoy hablando de vísceras, porque la mayoría de las vísceras no tienen receptores. Así que, si digo tejidos superficiales, estoy hablando de piel y de celular subcutáneo. Si digo tejidos profundos, estoy hablando de músculos, articulaciones, fascias, no de vísceras. Las vísceras, ya vamos a estudiar, prácticamente no tienen ningún receptor, excepto algunas. ¿Cuáles son los mecanorreceptores que me permiten percibir la sensibilidad en los tejidos profundos? Tenemos también acá terminaciones libres, las terminaciones de Ruffini, que son en ramillete, terminaciones encapsuladas como los corpúsculos de Pacini. Este es el principal receptor que vamos a tener que estudiar. Fue el primer receptor que los fisiólogos estudiaron, así que nosotros también lo vamos a estudiar. Y después tenemos terminaciones musculares, como el huso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, que también lo vamos a estudiar bastante. Así que la mayoría de lo que les estoy nombrando acá, por ahora, tienen que saber qué tipo de receptor son, y van a ver que de a poquito le iremos agregando más cosas. Por ejemplo, tenemos mecanorreceptores que me van a servir para el equilibrio. Estoy hablando de los receptores vestibulares que están en el oído interno. Receptores ubicados en el oído. Fíjense, dice para el equilibrio.
no vamos a estudiar. Recuerden que el equilibrio es un órgano, es un sentido especial. ¿Ah? Pero recuerden, el equilibrio se detecta mediante mecanorreceptores. Más que eso no quiero que sepan. ¿Tá? Tenemos mecanorreceptores que me van a servir para la audición. Estoy hablando de los receptores auditivos de la cóclea. Recuerden, el oído es un sentido especial, no lo vamos a estudiar, pero acuérdense que la audición es captada por mecanorreceptores. El equilibrio también. Por ejemplo, tenemos mecanorreceptores que me detectan presión arterial. Estoy hablando de los baroreceptores de aorta y de carótida. Ven que esto sí ya lo hemos estudiado, así que no lo vamos a volver a estudiar, ya lo vimos. Pero bueno, fíjense que son mecanorreceptores, como yo les había comentado anteriormente. ¿Tá? Así que acá tienen la lista de todos los mecanorreceptores que tenemos que estudiar. Los de sensibilidad táctil y de tejidos profundos, eso sí vamos a estudiar. Equilibrio y audición no, porque son sentidos especiales. Presión arterial, los baroreceptores ya los estudiamos, así que re bien. Así que estos dos son los que vamos a estudiar. En la familia de termorreceptores, fíjense que vamos a dividir en dos grupos. Tenemos receptores para el frío, que pueden ser terminaciones libres o encapsuladas, y los receptores para el calor son solo terminaciones libres. ¿Ah? Ya les voy a hacer el dibujito de qué es una terminación libre y ahí me van a entender mucho mejor. Esta es la forma del receptor. En cuanto a nociceptores o nociceptores o receptores del dolor, son todos terminales libres, todos terminaciones libres. No hay otra estructura. Y después, dentro de los receptores electromagnéticos, nos permiten la vista, ¿no es cierto? Estoy hablando de los conos y los bastones que están en la retina. Nuevamente, no los vamos a estudiar. Solo tienen que saber qué tipo de receptores son. Así que, receptores vestibulares y los auditivos de la cóclea me sirven para el equilibrio, para la audición, y eso. Tienen que saber que son mecanorreceptores, nada más. Y que la audición y el equilibrio es un sentido especial. Los receptores electromagnéticos los tenemos en un solo lugar, que es en la retina, y son los conos y bastones. Listo. Más que eso no tienen que saber porque la visión es un sentido especial. Después vamos a tener quimiorreceptores, que por ejemplo me sirven para el olfato. Estoy hablando de los receptores del epitelio olfatorio. Ya lo hemos estudiado en digestivo. ¿Ah? Así que bueno, más que eso no tenemos que saber porque son sentidos especiales. El gusto. En digestivo hablamos de los receptores de las papilas gustativas. ¿Ah? Pero más que eso no, porque son sentidos especiales. Por ejemplo, hay quimiorreceptores que detectan niveles de oxígeno. Estoy hablando de los quimiorreceptores arteriales de carótida y de aorta. Recuerden, estos quimiorreceptores ya los estudiamos, así que buenísimo. ¿Tá? Ya vamos tachando cosas que no vamos a estudiar por suerte, ya los vimos. Krauss no era para el frío. En realidad, si lo dijo el profe puede ser, pero en realidad yo tengo como que no. ¿Tá? Los corpúsculos de Krauss vamos a ver que nos sirven, por ejemplo, para el tacto, para la presión, pero no para el frío o el calor. ¿Tá? A no ser que el profe lo haya dicho. En este caso, si el profe lo dijo, bueno, no hay drama, pero yo tengo entendido que no. ¿Tá? Después, por ejemplo, vamos a tener a los... Fíjate cualquier cosa, yo voy a mirar de última el video del profe a ver si habló de cuando dio frío, si habló de corpúsculo de Krauss, y ahí voy a, mañana en la clase miramos, o sea, yo miro ahora y te confirmo mejor. ¿Ah? Yo, con los apuntes que tengo, digo que no, pero por ahí el profe dijo otra cosa, así que ahí me queda la duda, voy a mirar, a ver qué dijo él. Ah, perfecto. Mañana, como tenemos que estudiar esto, mañana lo aclaramos de último. Perfecto. Por ejemplo, tenemos quimiorreceptores que me van a servir para sensar dióxido de carbono. Estoy hablando de los quimiorreceptores de aorta y carótida también. Recuerden que los quimiorreceptores de aorta y carótida detectan principalmente descenso de oxígeno en sangre o aumento de dióxido de carbono y protones. ¿Ah? Más el oxígeno que el dióxido de carbono. Y después tenemos la zona quimiorreceptora sensible del bulbo raquídeo, que detecta principalmente dióxido de carbono y protones. Acuérdense que estos quimiorreceptores lo vimos en regulación de la presión arterial y de la frecuencia respiratoria, que está bueno. Tenemos quimiorreceptores que me detectan la osmolaridad del plasma. Por ejemplo, los osmoreceptores de las neuronas que están, aclaren ahí, por encima
de las neuronas magnocelulares. Por favor, aclaren ahí. Osmoreceptores son en las neuronas que están por encima de las magnocelulares. Acá me confundí. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando vimos antidiuréticas? Les recuerdo, había neuronas que estaban por encima de las magnocelulares que detectaban la osmolaridad. Y esas son las que se y llenaban de agua o no, y ahí estimulaban a las neuronas magnocelulares para que liberen antidiuréticos. Eso es lo que hemos estudiado. Después tenemos quimiorreceptores que detectan glucosa, ácidos grasos o aminoácidos en sangre que están ubicados en hipotálamo. Así que todos estos receptores, la mayoría nosotros ya los vimos, como por ejemplo los baro, que eran mecanorreceptores, los quimiorreceptores del olfato, del gusto, oxígeno, dióxido de carbono, osmolaridad, esto ya lo hemos visto casi todos, ¿está? Así que nos está quedando termorreceptores que prácticamente no vimos, nociceptores que no vimos, y después, dentro de mecanorreceptores, lo que sirven para la sensibilidad superficial, que es en piel, o la sensibilidad profunda, que es la de los tejidos profundos. Así que, mañana entonces vamos a continuar hablando de generalidades de receptores sensitivos, y ahí sí nos metemos en la sensibilidad táctil, la sensibilidad al dolor, las vías, ¿se acuerdan las vías sensitivas que yo les dije? La de los gases de Gauss y de Burda, y eso que tenemos que estudiar más, ¿está? Así que les dejo que sigan estudiando y mañana continuamos entonces. Pero, ¿cuál era el receptor? Krauss era, ¿no? Me preguntaron. Voy a poner acá si no me olvido. Krauss, la pregunta era si era del frío, ¿era no? Krauss. Ahí está, Krauss frío, ahí está. Solo ya me voy a poner a mirar así, ya nos sacamos la duda. ¿Ah? Perfecto. Nos vemos entonces mañana. Besito.